Jesús el provocador. Charlas entre amigas y amigos. Dedicado a mis amigas y amigos de Fundación para el Diálogo entre Ciencia y Fe. Exalumnos fortinenses y salesianos. Bahía Blanca y Oula Baharia. Amigos de Don Bosco, Córdoba. Y a los que Dios puso en mi camino. Gustavo H. Valls. 2015. Introducción. Y vamos por el tercer librito de charlas. Es interesante constatar que a través de 2000 años miles y millones de personas han escuchado, leído y escrito sobre Jesús de Nazaret y son muchísimos los que hoy se siguen preguntando quién es este hombre que ha revolucionado la historia de la humanidad. Después de 20 siglos nos seguimos preguntando qué sabemos de ese hombre Jesús, de carne y hueso como nosotros que vivió en el siglo I en la Palestina, región perdida en el universo y en un pueblito de no más de 700 habitantes de donde nada bueno podía salir. Son más las preguntas que las respuestas, pero cuando pronunciamos el nombre de Jesús de Nazaret, llamados por muchos el Cristo, millones de seres humanos de todas las regiones del mundo se hacen eco. Ese Jesús de Nazaret hoy nos sigue sorprendiendo. Jesús ha sido siempre presentado como un líder religioso que dio origen a una nueva religión nacido del judaísmo, lo que no es cierto. Jesús no pensó en ningún momento en fundar una nueva religión, ya que él combatía a todas por estar basadas en la violencia del poder, en los ritos sacrificiales, en el dolor de la gente humilde y en la falta de libertad. Los hechos de la actuación de Jesús en su vida pública lo corroboran. Jesús miraba más lejos, tiene intuiciones que no son puramente religiosas sino de transformación de la especie humana. Habla a la gente de su tiempo como si se dirigiera a una sociedad diferente que ha superado dificultades, debilidades y los límites de lo humano. Quizás por ello muchos analistas bíblicos suelen afirmar que su mensaje es utópico, irrealizable. Siempre ha sido intrigante constatar que tanto las palabras como los actos de Jesús trazan una línea de ruptura absoluta con la sociedad actual. Por eso me animo a decir que Jesús es el gran provocador de la humanidad. Su mensaje trasciende lo cotidiano y quizás por eso no lo entienden ni siquiera cuando habla en parábolas. Sus propios familiares creían que estaba loco, fuera de sí, Marcos 3, 21. Las autoridades judías del templo, las civiles y políticas, tampoco lo comprenden y por eso acaban uniéndose para condenarle a muerte. El mismo Pilato queda perplejo y confiesa no ver en aquel hombre delito alguno y, sin embargo, lo condena. Marcos 15,1, Mateos 27, 1, Lucas 23, 1-4, Juan 18, 33. Jesús era el hombre del antipoder y de la antiviolencia. Jesús tenía una gran intuición, el nacimiento de una nueva raza humana. Jesús intuye y propicia una nueva humanidad que supere los conflictos de la violencia y de la rivalidad, del poder que oprime, de la religión que exige sacrificios, de una humanidad egoísta. Jesús propone un salto de calidad del mismo modo que ocurrió el salto de la especie mamífero-animal a mamífero-humano. Una humanidad más inteligente no fundada en el paradigma de la violencia, de la injusticia, del poder sino sobre la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la cooperación. Hoy los científicos en línea con la evolución de las especies no excluyen la posibilidad de un salto genético como el paso del mono al Homo sapiens. Hoy está claro que sin un cambio de especie no seremos capaces de escapar a los malditos mecanismos de violencia y de injusticia en los que se asienta el mundo actual, la sociedad actual. Jesús habla y quiere una humanidad nueva. ¿No será eso lo que quiso decir en Mateo 13, 35? Revelaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Esa utopía de Jesús se va realizando en el tiempo. De hecho, en la actualidad, en muchos aspectos, el ser humano es mejor que hace 2000 años y hay señales de que seguirá mejorando. Como decía Eduardo Galeano, la utopía sirve para caminar y Jesús invita a caminar. Yo soy el camino que conduce a la verdad, lo que somos, ya la vida, lo que nos espera. Los cristianos no podemos comprender a Jesús sino desde Dios y con Dios, ni podemos conocer a Dios sino desde Jesús y con Jesús que pertenece enteramente a Dios. Y el Dios de Jesús es un Dios que nos trasciende totalmente, es un Dios que nos desubica, digno solamente de fe pero que a la vez se introduce en lo humano, se comunica humanamente, se hace palabra humana, el Verbo se hizo carne, nos dice el evangelista Juan 1, 14. Para poder comunicarse con los seres humanos. Y se hace hijo porque el Hijo es fruto del amor más sublime entre los seres humanos. Ese Jesús de Nazaret es entonces palabra de Dios e Hijo de Dios, testigo viviente del amor de Dios Padre Madre a todos los seres humanos. Esto no cabe en nuestra mente,
nos desborda totalmente y nos introduce en una realidad que nos supera. De allí que este Jesús de Nazaret nos siga mostrando características nunca imaginadas que hace que su personalidad nos trascienda. Por eso, después de 20 siglos, aparecen teólogos como Leonardo Baaf que dice de él, tan humano solo Dios, Javier Aguirre tan humano que es Dios, José Ignacio González Faus el rostro humano de Dios, José María Castillo el Dios humanado, confundido con lo humano. Por eso merece la pena mirar a Jesús para ver qué caminos nos muestra hacia Dios, qué características de Dios nos revela, cómo actúa ese Dios de Jesús. Y esto porque Jesús vivió a Dios, practicó a Dios como dice Gustavo Gutiérrez en su Teología de la Liberación. En el atardecer de mi vida hoy me atrevo a esbozar una faceta de esta personalidad atrayente y atrapante de Jesús de Nazaret, el gran provocador de la humanidad. Por lo menos así lo experimento yo. Gustavo Héctor Valls. 88-2015. Jesús el provocador. José, ¿no te parece que esa expresión puede resultar irrespetuosa, irreverente y hasta injuriosa? Me suena mal, Gustavo, y me cuesta ubicarme en lo que nos estás proponiendo. Tienes razón, José, si nos quedamos en la superficie de la palabra, en el literalismo y no desentrañamos lo que ella significa. Nos podemos equivocar. Veamos. Provocar es la síntesis de dos palabras pro, en favor de, vocar, llamar, alentar, exigir. Jesús nos llama, nos invita, nos alienta a cambiar en favor de una sociedad más libre y justa, de unas relaciones humanas más respetuosas y solidarias. En este sentido Jesús es el mayor provocador de la historia de la humanidad que ha hecho y hace tambalear a instituciones y actitudes humanas milenarias. Eso, si no nos quedamos en las palabras, si no penetramos en su significado y no entramos en el proyecto de vida que él propone. Es probable que descubramos entonces a ese Jesús provocador en su diálogo con Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, Juan 3, 7, en su encuentro con la samaritana llega la hora y ya estamos en ella en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4, 23. Así vamos a poder comprender su actitud airada en el templo cuando expulsa a los vendedores: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado, Juan 2,16. Provocar es invitar a un cambio profundo más allá de superficiales reformas convencionales que sugieren cambios que no cambian nada. Jesús es sí sí y no no, no le gusta el ni, la tibieza, la rutina, él siempre se hizo así. ¿Por qué voy a cambiar? Jesús profundiza su propuesta, desestabiliza, provoca. Jesús provocaba resaltando las diferencias de actitudes humanas como en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, donde pone como ejemplo de prójimo a un samaritano, hereje para los judíos, despreciado y odiado, enfrentándolo a un sacerdote y a un levita, funcionario del templo, que pasan de largo haciendo un rodeo para evitar ayudar a un herido a la vera del camino. Provocar para Jesús era una manera de enseñar, de transmitir su mensaje, y ante situaciones injustas e inhumanas reaccionaba con indignación y con amenazas tremendas. Tal es el caso de los que abusaban de los niños: más les valdría que les colgasen al cuello una rueda de molino y los arrojaran al fondo del mar, Mateo 18, 6. No se iba con pequeñeces. Lo mismo sucede con los que no perdonan deudas: habiendo sido perdonado indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda, Mateos 18, 23. Jesús provocaba con palabras y hechos, pero también lo hacía con su mirada. A los fariseos que le espiaban para acusarle de que curaba en sábado les miró con ira y apenado por la obcecación de su mente, Marcos 3, 5. Lo mismo cuando le arrojan a sus pies la mujer adúltera: aquel de ustedes que no tenga pecado que le arroje la primera piedra, Juan 8, 7. A través de estas charlas pretendemos conocer mejor a Jesús en una faceta que tiene mucho contenido para descubrir su persona y su misión. Nos vamos a ir encontrando con un Jesús provocador e indignado. Por supuesto que este es un aspecto que no expresa todo el carácter de Jesús ni agota su mensaje. Fijarnos solamente en esto estaríamos desfigurando su imagen como se lo ha desfigurado y alejado, encielándolo y secuestrándolo en templos y religiones. Lo han despojado de su universalismo y de su pluralismo. Jesús nos revela el Dios Padre Madre que hace salir el sol para ricos y pobres, descender la lluvia sobre justos y pecadores, Mateo 5, 45. El Dios que no discrimina a nadie. Jesús llega a provocar a lo más sagrado de su pueblo, su religión, lo que los hacía el pueblo elegido de Yahvé, Dios. Jesús no se relaciona con las autoridades religiosas de su tiempo ni elige sacerdotes del templo para su misión. ¡Qué provocación!
Jesús no piensa en ningún momento en fundar una nueva religión ni en perfeccionar la existente a vino nuevo, en vases nuevos. Marcos 2, 22. Jesús combate a todas las religiones por estar basadas en el poder, en la violencia, en los rituales sacrificiales, en la opresión de los humildes y en la falta de libertad. Jesús mira más lejos. Tiene otras enseñanzas superadoras y no son puramente religiosas sino que apuntan a la transformación integral del ser humano. Jesús con sus enseñanzas traza una ruptura absoluta con la religión de su tiempo y con la cultura imperante de su época. Las autoridades judías del templo, las civiles y políticas, tampoco le comprenden y por eso acaban uniéndose para condenarlo a muerte. Marcos 3. Incluso Pilatos queda perplejo ante él y confiesa no ver delito alguno en aquel hombre. Juan 19, 4. Jesús quiebra y desobedece las reglas y los paradigmas de su época y de su religión, sábado, rituales de purificación hasta la misma ley de Moisés. Jesús provocó a sus propios familiares, su madre y sus hermanos, creían que estaba loco, que estaba fuera de sí. Marcos 3, 21. Sus discípulos tampoco lo entienden cuando Jesús habla del reinado de Dios. Lo creen el Mesías que los librara de la esclavitud romana. Jesús habla de algo nuevo no temporal pero tampoco espiritual ya que, según sus palabras, es algo que ya está germinando en el mundo y que está dentro de cada uno de nosotros. Jesús está provocando al ser humano porque sabe que puede ser mejor y evolucionar cuando habla de que todos somos hijas e hijos de Dios Padre. De hecho, a través de la historia, muchos han sido fieles a sus enseñanzas, como los santos y santas, alcanzando la sublimidad del amor propuesto por él, Francisco de Asís y Teresa de Calcuta por nombrar algunos creyentes, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi, profetas de la no violencia como Jesús de Nazaret. Eso no es utopía, es posible, es realidad. Confieso que llevo años sintiendo las provocaciones de Jesús. Al irlas analizando en estas charlas quizás podamos responder mejor a aquella pregunta que el mismo Jesús les hiciera a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esa misma pregunta, traspasando el muro de los siglos, llega hoy a nuestros oídos. ¿Qué le responderíamos? Jesús provoca desde su nacimiento. No viene al caso preguntarnos si fue en Belén o en Nazaret. Lo que sí está claro y fuera de dudas que donde nació Jesús fue en un hogar pobre, de padres humildes y en un pueblito desconocido. Y le pregunto a Jesús y me pregunto por qué no naciste en Jerusalén, la ciudad santa a la cual acudían todos los judíos de todas las latitudes para hacer anualmente su ofrenda en el templo. ¿Por qué tus padres no fueran de la clase sacerdotal, ni eran doctores de la ley o personajes importantes de ese pueblo de Dios? ¿Por qué un niño pobre, pequeño, marginado, frágil y dependiente? ¿Por qué lo mínimamente humano, lo sencillo, lo humilde? ¿No te diste cuenta, Jesús, que a todos los seres humanos nos atrae la grandeza, lo poderoso, la riqueza, lo que vale a los ojos de los demás, lo que todos queremos tener y ser? Tremenda provocación te mandaste al nacer y si quisiste nacer así, ¿qué lección querías que aprendiéramos? ¿No te das cuenta, Jesús, que a todos los seres humanos nos atrae otra realidad, o será por eso que las religiones te enmendaron la plana y te cambiaron la enseñanza? Normalmente cuando llega la Navidad en todo el mundo nosotros los cristianos, con algunas excepciones, y los que no lo son se desesperan por los regalos, por lo que van a comer. Es que la Navidad es solo un comercio donde predomina la propaganda, los espejitos de colores y la ausencia de su realidad. Marcela, los cristianos hemos sido educados en una celebración de la Navidad que me parece tienen aspectos que no coinciden con lo que fue aquella primera Navidad. Me parece que hay mucho relato, mucho mito alejado de lo histórico. Vale la pena que reflexionemos sobre lo que significa ese nacimiento de Jesús para la historia de la humanidad. Quizás nos bastaría detenernos solamente un instante para que repensemos cómo celebramos nosotros la Navidad. Cada uno tiene su respuesta. Los creyentes hablamos del niño Dios, los teólogos del Dios humanado, del misterio de la encarnación, lo cual significa que aquí hay un misterio humano, una realidad humana histórica. Algo que nos trasciende. Qué bueno sería preguntarle a Jesús: para vos, Jesús, ¿qué significado le das a ese tu nacimiento? ¿Por qué te humanaste? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué valor le das a esa palabra? ¿Qué significado tiene ser humano? Llevamos más de 20 siglos en que recordamos y festejamos ese hecho, ese acontecimiento histórico. ¿Qué hemos aprendido de esa lección de la encarnación, de la humanización? A Jesús le gusta poco las definiciones. Él prefiere las vivencias.
Muchas de ellas las encontramos en su Evangelio, en su buena noticia. Es extraño lo poco que nos interesa conocer a ese Jesús de Nazaret en esas pocas líneas que tenemos de él. Nos suenan raro muchas de sus actitudes, de sus enseñanzas, de sus vivencias. Desde su nacimiento nace provocándonos a un cambio de perspectivas. De la realidad. A nosotros nos importa aparecer bien en este mundo frente a los demás. Nos resulta difícil mostrar la debilidad humana que llevamos dentro. Todos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, buscamos esconder nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestra inseguridad. Creo que aún no hemos aprendido el nacimiento Jesús. Estamos en la primera lección. Es que hay mucha provocación de Jesús. Llegará el día en que para Navidad nos sentemos en una misma mesa de iguales, ricos y pobres, justos y pecadores, sabios e ignorantes, gobernantes y gobernados, empresarios y empleados, homosexuales y prostitutas, poderosos y débiles, y celebremos juntos la cena de Navidad recordando que Jesús quiso nacer como el más pequeño de los seres humanos de la tierra para identificarse con todos. Qué bueno sería que en la próxima Navidad y en todas las Navidades que celebremos Jesús estuviera presente, se diera una vuelta por nuestros hogares y nos hiciera el mejor de los regalos, el que más estamos necesitando, que nos contagiara un poquito de esa humanidad suya tan humana. De nosotros depende que se haga presente si lo invitamos. Estoy seguro que no nos va a fallar. Pablo, en los Evangelios hay un encuentro de Jesús con Nicodemo que nos puede ayudar a entender ese nacimiento de Jesús. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Tienes razón, Pablo. Perdóname si te hago una corrección. Solamente trae este relato el Evangelio de Juan. Los sinópticos no lo narran quizás porque era un fariseo intelectual que no caía bien en los oyentes de entonces, porque cuando los sinópticos escriben sus evangelios, años 60-80, era la época del desencuentro de los judeo-cristianos con los fariseos. No así el Evangelio de Juan, dirigido especialmente al mundo helénico de las primeras comunidades cristianas actuando fuera de los confines de Israel, en Efeso. Como ves, las situaciones que viven repercuten en los relatos. Juan le dedica todo un capítulo, el tercero, y luego lo va a citar a Nicodemo 2 veces más, la noche en que se lo condena a Jesús en el Sanedrín y cuando embalsama el cuerpo de Jesús con José de Arimatea. Nicodemo era de la secta de los fariseos, un intelectual fiel a la ley, un hombre rico y miembro destacado del Sanedrín, gobierno del pueblo judío. Nicodemo visita a Jesús de noche. No quería que se supiera ese encuentro. Su gesto era muy arriesgado porque ya Jesús era considerado un roco rodeado siempre de escoria de la sociedad y que provocaba a las autoridades religiosas con sus enseñanzas sobre el templo y la ley. El poder ya lo despreciaba. ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? No obstante ello, Nicodemo estaba intrigado con ese personaje que decía cosas que se desviaban profundamente de las enseñanzas judaicas, que anunciaba un reinado de Dios misterioso, una buena noticia. No bastaba ya con lo escrito en la Torá y en la tradición del pueblo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los prodigios que tú llevas a cabo si Dios no está contigo. Juan 3, 1-3. Nicodemo es respetuoso, no como otros tantos fariseos y sacerdotes del templo que provocaban y denigraban a Jesús. Reconoce que es un hombre de Dios y no un endemoniado como lo acusaban. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. 2 le dice Jesús, Juan 3, 5. No anda con medias tintas. Es radical en su respuesta y hasta provocativa. No basta haber nacido judío para ser un buen hijo de Dios. Lo que Jesús propone es totalmente diferente, novedoso, hay que volver a nacer. Nicodemo queda perplejo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo va a entrar de nuevo en el seno de su madre? Jesús, no solo es posible sino que es indispensable para encontrar otra vida, otra dimensión dominada por la luz y no por las tinieblas. Lo que nace de la carne, es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Juan 3, 6. Jesús debió notar en la cara de Nicodemo su asombro y cómo, tranquilizándolo, le explica: no te asombres que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. Jesús está revelando una nueva humanidad que es la que él experimentó el día de su bautismo. En Belén o Nazaret tuvo lugar su nacimiento biológico. A orillas del río Jordán, en su bautismo, experimentó su nacimiento del Espíritu. Veamos el relato de Lucas 3, 22,
el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó: tú eres mi Hijo amado, hoy te he dado a la vida. Algunos cristianos del siglo I tuvieron mucho interés en no ser confundidos con los seguidores del Bautista. Los bautistas vivían de un rito externo que no transformaba a las personas, un bautismo de agua. Los cristianos, por el contrario, se dejaban transformar internamente por el Espíritu de Dios, por el mismo que experimentó y vivió Jesús. Sin este bautismo del Espíritu no hay cristianismo. A esto le llamaba Jesús nacer de nuevo. La única fe real es la que el Espíritu de Jesús despierta en los corazones y en las mentes de sus seguidores. ¿No será que nosotros los cristianos hemos recibido solamente el bautismo de agua cuando éramos inconscientes y no nos hemos bautizado con el Espíritu de Jesús? Yo creo que es lo primero que tenemos que recuperar, el bautismo del Espíritu. Jesús propone con una metáfora tan gráfica como volver a entrar en el vientre de la madre para nacer a una nueva vida, a un cambio radical, a entrar en un mundo nuevo que ya está germinando, el reinado de Dios. Los evangelistas se esfuerzan por diferenciar bien el bautismo de Jesús del bautismo de Juan. Los cristianos celebramos el nacimiento biológico de Jesús en Belén o Nazaret, pero nunca celebramos el nacimiento espiritual de Jesús en el Jordán. Y las consecuencias saltan a la vista: Navidad se convierte solo en una fiesta de una noche o de un día. El bautismo nos exige nacer cada día a una nueva vida, más humana, transformada por las enseñanzas de Jesús y guiadas por el Espíritu de Dios. Tremenda diferencia. Tremendas consecuencias de esta provocación. Josefina, no te me escapas, Gustavo. ¿En qué consiste ese bautismo del Espíritu o en qué se diferencia del bautismo de agua que todos nosotros hemos recibido? O si preferís, ¿qué es el Espíritu de Jesús? Quizás te lo pueda explicar diferenciando en lo que es un gesto exterior, unas gotas de agua cayendo en la cabecita de un niño, a lo que puede significar un baño interior, es decir, una toma de conciencia que me lleva a transformar mi manera de pensar conforme al Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús es un espíritu de vida, de una vida nueva que nos lleva a relacionarnos con Él de una manera distinta, más amigable. El Espíritu de Jesús es un espíritu de verdad, no dejarnos engañar por falsas imágenes de Dios que nos dan falsas seguridades. El Espíritu de Jesús es un espíritu de amor capaz de liberarnos de egoísmo, rencores que nos llevan a abrirnos a una actitud solidaria y fraternal con gestos compasivos y generosos. El Espíritu de Jesús es un espíritu de conversión, de cambio, de estar naciendo cada día a la realidad de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Jesús es un espíritu de renovación que nos lleva a dejarnos atraer por su novedad de la buena noticia. Jesús provoca desde su mandamiento. En el Evangelio de Mateo, 5,43, nos encontramos con estas palabras que Jesús dirige a todos los seres humanos. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Ante estas palabras de Jesús, ¿qué podemos hacer nosotros los creyentes? Suprimirlas. Borrarlas de los evangelios. Por supuesto que cuando Jesús habla del amor al enemigo no debe estar pensando en un sentimiento de afecto o de cariño como podemos tener con nuestros familiares y amigos, tampoco de una entrega apasionada, sino de una relación de respeto, radicalmente humana, de interés positivo por el bien de esa persona. Jesús se dirige a personas a quienes las invita a tener gestos de humanidad, siendo el amor la base de toda relación humana. No hace excepción con el enemigo, es decir, con aquella persona que piensa distinto, que pertenece a otra religión o partido político, que en algún momento puede llegar a herirnos física o psíquicamente. Quien es humano debe descubrir en el otro su dignidad humana, por muy desfigurada que pueda aparecer ante nuestros ojos. Nos pide adoptar esa mirada respetuosa que nos lleva al límite para lograr ese amor universal que alcanza a todos sin discriminar. Hoy este amor al enemigo nos parece casi imposible en el clima de indignada crispación que vivimos en la sociedad. Yo diría que nos resulta demasiado provocativo este Jesús y se nos hace irritante su llamada. Y, sin embargo, es necesario hacerlo si queremos vernos libres de la deshumanización que generan el odio y la venganza, que engendra esta espiral de violencia que termina perjudicándonos a nosotros mismos. Jesús no nos dice que al amar al enemigo estemos de acuerdo con la injusticia o delincuencia que él pueda cometer. Esto sería irracional. Jesús está provocando a la humanidad que no encuentra otro camino para resolver los problemas que el recurso a la violencia, a responder con más violencia. Jesús tiene una profunda convicción:
Al mal no se le puede vencer a base de odio y de violencia. Al mal se le vence solo con el bien. Bien supo aprender esto Martin Luther King cuando decía, lo grave de la violencia es que genera una espiral descendente que destruye todo lo que engendra. En vez de disminuir el mal, lo aumenta. Esta llamada a renunciar a la violencia está dirigida, en primer lugar, a quienes manejan el poder, las armas, el dinero y pueden por ello oprimir violentamente a los más débiles e indefensos. Y esto merece que lo tratemos más a fondo cuando pensamos en los niños y en las mujeres. El ni una menos es clara consecuencia de esta llamada de Jesús al amor. Gandhi, sin ser cristiano, supo captar este pasaje evangélico sosteniendo la profunda convicción de que solo la no violencia puede salvar la humanidad. Lo mismo hizo en Sudáfrica Nelson Mandela. Ambos, en distintas regiones, coincidieron en expresar estas palabras. Viendo la historia de la humanidad me parece que el cristianismo está todavía por realizarse. Mientras no hayamos arrancado de raíz la violencia de la civilización, Cristo no ha nacido. Jesús provoca a la humanidad a hacer violencia a la violencia dándonos a entender que debemos dirigir nuestra agresividad no al otro sino a nuestro propio yo capaz de destruir a quien se nos opone. Creo que es tarea de todos, y principalmente de todas las religiones que lo tienen a Jesús como maestro, suprimir la violencia de todo tipo para construir entre todos una sociedad diferente a la actual cultivando una actitud de respeto, difícil pero posible. También va esto en nuestra relación con la naturaleza, hoy devastada por intereses económicos de unos pocos y que destruye a muchos. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que coincide con la Carta de la Tierra, nos invita a considerar seriamente esta realidad que no solo daña a la naturaleza, nos daña a nosotros, a toda la humanidad. No basta con denunciar el terrorismo. No es suficiente mostrar nuestra repulsa cada vez que se atenta contra la vida. El terrorismo es, sin duda, un crimen sin justificación alguna. Pero es también un síntoma. No se produce porque un odio diabólico se ha apoderado de unos desalmados. Nace del fanatismo y del odio porque así han sido educados por circunstancias de vida. Todo se mezcla de manera irracional. El mundo hoy está convertido en un holocausto global. Cada año mueren de hambre millones de personas, de niños y de mujeres inocentes. Nuestra actitud sería diferente si viviéramos como hijas e hijos de un padre-madre bueno y generoso que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos y pecadores. Es probable que hoy en la educación familiar, escolar y cívica no se le dé suficiente importancia que tiene el cultivo del respeto, de la cordialidad en el seno de la familia, en el ámbito de la escuela y del trabajo y en todas nuestras relaciones cotidianas. Sin embargo, la cordialidad, el respeto ayudan a las personas a sentirse mejor, suaviza las tensiones y conflictos, acerca las diferentes posturas ideológicas, fortalece la amistad, hace crecer la ola de la fraternidad. Todo esto nos ayuda a liberarnos de sentimientos de indiferencia y rechazo que nos lleva a hacer sufrir a los demás. Quienes saben comunicar afecto de manera sana crean en su entorno un mundo más humano y habitable. Un mundo sin violencia no es una utopía. Es un mundo de una humanidad nueva, más inteligente, no fundada en el paradigma de la violencia, de la injusticia, del poder sino sobre la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. Hoy los científicos, en línea con la evolución humana, no excluyen la posibilidad de un salto genético de este tipo como fue el paso del mono al Homo sapiens y al Homo sapiens sapiens que sabe. Jesús provoca a las religiones. Si leemos atentamente los evangelios es probable que descubramos que los mayores dolores de cabeza y obstáculos que tuvo Jesús surgieron de los dirigentes religiosos de su época que concluyeron con su vida. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3 se nos narra este hecho. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Habían algunos que estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó, ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera y dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Como este hay otros pasajes donde podemos encontrar cómo el sistema religioso imperante en su época se vuelve violentamente contra el Maestro de Nazaret desde los comienzos mismos de su actividad.
Por otro lado, Jesús no pierde ocasión de denunciar la perversión religiosa que oprime a las personas y las mantiene aplastadas. Está claro que Jesús adopta una postura sumamente crítica y provocativa hacia la religión. Dolores, sin embargo, en la educación recibida, Jesús figura como fundador de una religión que vino a perfeccionar la religión judía. ¿Es esto correcto? Jesús siempre ha sido presentado como un líder religioso que dio origen a una nueva religión nacida del judaísmo, lo que no es cierto. Jesús no pensó en ningún momento en fundar una nueva religión, ya que él las combatía a todas por estar basadas en la violencia y en los ritos sacrificiales, en el dolor y en la falta de libertad. Jesús miraba más lejos. Tiene otras propuestas que no son puramente religiosas sino de transformación de la especie humana. Jesús intuye y propicia una nueva humanidad que supere los conflictos de la violencia y de la rivalidad, del poder que oprime, de la religión que exige sacrificios para calmar la ira de Dios. Hoy es muy frecuente hacerse estas dos preguntas: ¿cómo puede ser que la religión genere asesinatos? ¿A qué se debe la actitud tan crítica y provocativa de Jesús frente a su religión? Aventuremos alguna respuesta. Normalmente las religiones pretenden constituirse en mediadoras de Dios, y si es el Dios Todopoderoso, mejor. De esa manera caen en la trampa de arrogarse a sí mismas el poder de Dios. Por lo cual desembocan en todo tipo de absolutismo fundamentalista que los lleva a creerse dueños de la verdad absoluta. Y eso le ocurrió a Jesús, en cuanto puso en cuestión el templo, la ley, el culto, el poder sacerdotal. La religión arremetió contra él. Es lo que acabamos de ver, frente a un gesto de Jesús que no busca sino el bien de la persona paralítica. La religión obcecada por la ley del sábado le responde buscando el modo de matarlo y se unen enemigos como eran entonces fariseos y herodianos. Una religión que no está preocupada por el sufrimiento de la gente, por sus necesidades y en definitiva por la vida misma es solo una religión que vive de espaldas a Dios Padre que quiere la felicidad de sus hijas e hijos. Nada tiene que ver con el Dios de Jesús. Esa religión está pervertida. Por eso Jesús reacciona porque esa religión desfigura a Dios y atenta con el bien de las personas. De esta manera la religión pierde su sentido. Esto lo va a decir claramente Jesús cuando toma las palabras del profeta Oseas, 6:6, misericordia quiero y no sacrificios, a las cuales le da otro sentido. Oseas hablaba en relación a la divinidad. Jesús lo hará hablando de la humanidad. Dios prefiere que los seres humanos lo honren con actos de amor al prójimo y no con la sangre de los animales. Jesús quiere que los seres humanos se muestren misericordiosos entre sí. Lo mismo va a expresar cuando habla del perdón: perdónanos así como nosotros perdonamos. Esta es la religión de Jesús. Jesús puso del revés las relaciones entre Dios y los hombres tal como habían sido dirigidas por la tradición religiosa. La gran revolución religiosa llevada a cabo por Jesús es haber abierto a los hombres otra vía de acceso a Dios diversa de la religión, la vía profana de la relación al prójimo, Moink. El cambio es radical: donde la religión ve pecado que combatir, Jesús encuentra necesidad que socorrer o aliviar, de Bonhoeffer. La actitud de Jesús descoloca necesariamente a toda religión porque no la deja ser el centro de la vida humana. Ese centro está ocupado para siempre por la voluntad de Dios, que es el bien de los seres humanos. Aquí está el gran dilema de las religiones: se resignarán a no ser el centro para vivir al servicio de las personas necesitadas tal como propone Jesús. O, con el pretexto de la ortodoxia y la tradición, se aferrarán al poder en su afán de dirigir las conciencias. Esta actitud de Jesús descentra a las religiones obligándolas a pasar del poder al servicio y cuestiona muy directamente a la propia religión cristiana. Si estás para presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Mateo 5:23. Jesús pospone la relación con Dios y le da prioridad a la relación humana. Jesús provoca a las religiones porque quiere acabar con las desigualdades. Se trata de desigualdades y no de diferencias. Las diferencias no se acabarán nunca, mientras que las desigualdades se pueden ir suprimiendo y por tanto es posible acabar con ellas. La diferencia es un hecho en tanto que la igualdad es un derecho. Es un hecho que los hombres somos diferentes a las mujeres, pero eso no justifica que los hombres tengamos más derechos que las mujeres. La sociedad actual sigue en desacuerdo con esta enseñanza de Jesús. En la vida todos somos diferentes en origen, raza, cultura, salud, talentos. Sin embargo, todos debemos ser iguales en dignidad y en derechos. Las diferencias no se pueden suprimir mientras que las desigualdades son necesarias y urgentes acabar con ellas.
Las religiones suelen dividir a la gente, separar a las personas. Crean enemigos a los cuales hay que perseguir y hasta matar. Así se fomentan desigualdades, se piensa que unas personas tienen más dignidad y más derechos que otras. Se atribuyen que ellos poseen la verdad y los otros están en el error. De allí que los que están en el error carecen de derechos. Nacen las guerras religiosas, la muerte de los herejes. Para esta situación Jesús nos dejó una parábola, la del buen samaritano, que la encontramos en el Evangelio de Lucas, 10, 25 a 27. Sería bueno volverla a leer para reflexionar sobre esa enseñanza de Jesús. Una parábola es una historia tomada de la vida de todos los días en la que se relata algo que pasa, que nos pasa y que sigue pasando. Jesús quiere provocar un cambio, un corte con lo que nos parece normal y que no debería ser así. Los judíos despreciaban a los samaritanos por motivos religiosos. La religión era la que los había separado y enfrentado. El tema central de esta parábola no es el amor al que sufre, al herido, al maltratado por las injusticias de tantos bandidos que hay en este mundo. El tema central de esta parábola es la relación de bondad, de proximidad, el prójimo, que supera y vence las divisiones, las desigualdades y los enfrentamientos que se producen entre las religiones y entre las personas religiosas y por motivos religiosos. Abro un paréntesis, a esto obedeció esa actitud del Papa Francisco con un representante judío y otro musulmán cuando fueron juntos a Jerusalén, al Muro de los Lamentos. Luego eso se reprodujo en el Vaticano. Es de destacar también lo que realiza el gran músico y director de orquesta que ha unido. Músico de distintas religiones y acaban de dar conciertos en la Catedral de Buenos Aires, en una mezquita y en una sinagoga. Cierpe el paréntesis. Jesús, al presentar al sacerdote y al levita, funcionario del templo, que ven al herido, hacen un rodeo y se alejan de él, nos dice que fueron dos representantes oficiales de la religión los que hicieron la vista gorda y no se detuvieron a ayudarlo. A juicio de Jesús, la religión pasa de largo ante la injusticia y dolor ajeno porque se cree que la religión se ocupa de lo divino y es más importante que todo lo humano, se desentiende de lo humano. El sacerdote y el levita, como servidores del templo, creen que tienen la obligación de seguir de largo porque podían creer que aquel herido ya estaba muerto y ellos no podían tocar un cadáver según las leyes del judaísmo. Si lo hacían quedaban impuros. Por ser fieles a las normas religiosas se alejaron del sufrimiento y de la necesidad del prójimo. Es la extraña lógica de la religión. Lo racional es lo humano del samaritano. Las religiones dan más derechos a los hombres que a las mujeres y más derechos y dignidades a los clérigos que a los laicos y tratan mejor a los fieles que a los infieles y miran con más agrado a los justos y a los santos mientras que amenazan y persiguen a los pecadores. Es esta una de las causas por las cuales Jesús provoca a las religiones. Un samaritano era un hombre calificado hereje, quizás sin religión. Jesús lo alaba porque carece de prejuicios que lo separan del herido, del necesitado, y al teólogo que le había preguntado quién es mi prójimo le contesta provocándolo a una conversión humanitaria. Jesús le da a entender que para ir al cielo no basta con amar a Dios, sino que es igualmente necesario tener la mejor relación con el prójimo, con el próximo y si está necesitado, con mayor razón. Jesús y el templo. Todos conocemos el relato que hace el Evangelio de Juan, 2, 13 a 22, con respecto a la actitud que tomó sobre el templo, que concluye con esa frase. Quiten eso de ahí, ovejas, bueyes, dinero, y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Para los judíos el templo de Jerusalén era el lugar sagrado porque allí habitaba Dios. Juan 11, 48, en el templo había muchos sacerdotes que eran muy ricos porque allí entraba mucho dinero, ya que todos los judíos acudían todos los años para pagar sus impuestos. También allí se realizaban los sacrificios religiosos con animales que se comercializaban y mataban. Porque Jesús hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo. Se me ocurren dos razones. La religión no puede servir de negocio ni se debe utilizar para ganar dinero. Hacer eso es lo mismo que adulterar la relación con Dios. Se usa a Dios como mercancía. Jesús acaba con la religión negocio. Cuando envía a sus apóstoles a misionar, Mateo 10, 5 a 8, les dice: ustedes recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Y la misión que Jesús les encomienda a los apóstoles no es religiosa sino terapéutica, sanadora. La segunda razón es que la buena noticia que enseña Jesús es muy distinta de la religión que practicaban aquellos sacerdotes judíos. Ellos pensaban que la religión solo se practica en el templo asistiendo a funciones religiosas y cumpliendo con ritos establecidos por el culto.
Ni Jesús ni los primeros cristianos estuvieron de acuerdo con ello porque para Jesús y para los cristianos el templo no es un edificio sino cada ser humano es templo de Dios. Más tarde los cristianos van a descubrir que en Jesús es donde Dios se hace presente a la humanidad. Y van a comprender que ese Jesús está presente en cada ser humano como lo dice Mateo, 25, 31 a 41, en la parábola del juicio final: lo que hicisteis con alguno de los más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Los más pequeños son los hambrientos, los sedientos, los enfermos, los presos, los sin abrigo, los sin techo. Casi podríamos decir, Jesús es nuestro templo, y nuestras iglesias, nuestras capillas es todo ser humano, sea quien sea, viva como viva, piensa como piense, haga lo que haga. Y no olvidemos otro pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, en el diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana donde ésta le pregunta dónde se debe adorar a Dios: en Garizim igual a templo de los samaritanos o en Jerusalén igual a templo de los judíos. Y Jesús le responde: llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores del Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. 4, 23. Jesús nos da a entender que el verdadero culto a Dios empieza por reconocerlo como Padre querido, Abba, que nos acompaña de cerca y a lo largo de la vida. Y agrega algo más. El Padre busca verdaderos adoradores, los que lo aman en lo más íntimo de sus corazones sin esperar grandes ceremonias en grandes templos. Dios es espíritu y quienes lo aman deben hacerlo en espíritu sincero, es decir, vivir en la verdad del Evangelio que nos invita a la fraternidad, a la solidaridad. Es probable que en estos dos pasajes del Evangelio de Juan nos encontremos con dos grandes provocaciones de Jesús a los que nos decimos cristianos porque acudimos de vez en cuando al templo y cumplimos con algunos ritos exteriores. Lo que comúnmente se dice cumplimos con nuestra religión. Cumplimiento que puede resultar un cumplimiento. Y lo grave es que nos engañamos a nosotros mismos. Nuestra relación con Dios ya no es en espíritu y en verdad. B. Jesús y la ley. Siguiendo con nuestras reflexiones evangélicas nos encontramos a Jesús provocando a los judíos con lo que para ellos era sagrado, la ley de Moisés. Narra el evangelista Marcos, 2, 23 a 28, que un sábado pasó Jesús por unos sembrados y sus discípulos, mientras andaban, se pusieron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron: Jesús, ¿cómo hacen en sábado lo que no está permitido? La ley del sábado lo prohibía. Jesús les contestó: ¿no han oído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron con hambre? Entró en el templo de Dios, comió de los panes dedicados que nada más que los sacerdotes podían comer y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el hombre es también Señor del sábado. Para muchos judíos de entonces, la ley religiosa era la cosa más importante que puede haber en el mundo porque ellos estaban convencidos de que todo lo que Dios quiere es que la gente cumpla la ley religiosa. Por esta concepción que ellos tenían de la ley religiosa lo querían matar a Jesús porque decía y hacía cosas que, según ellos, eran contrarias a la ley. Los dirigentes religiosos sostenían que la sumisión a la ley era más importante que la libertad. De esa manera dominaban a la gente y sometían sus conciencias. Todo esto lo justificaban a partir de un Dios, juez terrible y justiciero que ellos habían inventado. Era el Dios que les convenía pero no era el Dios de Jesús. Por eso lo tratan de blasfemo, gran provocador de esa religiosidad dominante y no servidora. Esto es lo que hicieron con Esteban, la primera víctima cristiana de semejante barbarie religiosa, Hechos de los Apóstoles 7, 54 a 60. Son muchas las ocasiones en que Jesús hizo cosas que estaban prohibidas por la ley religiosa de su tiempo. Tocar a un leproso, Marcos 1, 41. Tocar a difuntos, Marcos 5, 41, Lucas 7, 14. Curar en sábado a enfermos que nos estaban en peligro de muerte, Marcos 3, 1 a 5, Lucas 13, 10 a 17, 14, 1 a 6. No apedrear hasta la muerte a la mujer adúltera, Juan 8, 1 a 11. No cumplir las leyes sobre los ritos religiosos, Marcos 7, 1 a 23. Anuló el privilegio que tenían los hombres para repudiar a sus mujeres, Mateos 19, 1 a 9. Jesús fue un claro provocador que no solo quebrantó la ley escrita sino que exigió quebrantarla, lo cual nos obliga a preguntarnos el porqué de esta actitud tan clara y provocativa de él. Yo creo que se trata de que las religiones muchas veces impongan a sus fieles dogmas o verdades en las que hay que creer. Leyes o mandamientos que hay que cumplir.
Rituales o ceremonias religiosas que hay que practicar. Y lo llamativo es que ninguna de estas tres cosas se encuentra en los evangelios, en sus enseñanzas. Jesús muchas veces elogió la fe de personas que no tenían ni la misma religión ni las mismas creencias que la religión en la que él fue educado. Un militar romano, Mateos 8, 10, una mujer de religión cananea, Mateos 15, 28, un samaritano curado de lepra, Lucas 17, 19. Porque elogio la fe de esas personas que no practicaban la religión de los judíos que la tenían como la única verdadera. Porque aquellas personas eran muy humanas, profundamente buenas. Esto está claro en los evangelios. Jesús no funda una religión sino que pone en marcha un movimiento para defender, devolver su dignidad y dar felicidad a todo ser humano. Esta es la principal ley de Jesús. Al hacer estas cosas y al proclamar esos principios Jesús se jugó la vida. Jesús esto lo tenía claro porque enseñaba que lo más importante no era hacer a la gente más religiosa sino más humana, mejor persona. Esta es la gran utopía de Jesús. En esto consiste el reinado de Dios, fundar las bases de una sociedad alternativa, más humana, más justa, más solidaria, más habitable y vivible. Y no le importó que lo mataran por ello porque era consciente de que era lo más importante de su misión. ¿Acaso no es este el deseo más profundo de todo ser humano? En eso la gente contemporánea de Jesús veía, vislumbraba una buena noticia que los podía hacer más felices. De allí su principio: el sábado, la ley, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley está sometida al ser humano, tiene que servir a la gente para que viva más feliz. El camino para encontrar a Dios no es el que nos hace más religiosos sino el que nos hace más humano. C. Jesús y las falsas imágenes de Dios. No toda imagen de Dios es creíble. A través de la historia los seres humanos hemos ido creando falsas imágenes de Dios y lo más grave es que éstas nos impiden descubrir el verdadero rostro de Dios. Esa fue una de las grandes preocupaciones de Jesús, lo que lo llevó a ser declarado por los dirigentes de su religión en un blasfemo porque hablaba y vivía a un Dios diferente. Para Jesús un Dios a quien no importan el sufrimiento humano no es Dios, un Dios que hiere aún más al ser humano herido provocando miedo no es Dios y no es creíble. Son ídolos de barro, es decir, imágenes divinas opresoras que el ser humano ha ido fabricando para dominar a la gente. Tiene razón Marx cuando denuncia el Dios narcótico, opio de la gente, tiene razón Freud cuando denuncia el Dios neurotizante de las personas, tiene razón Nietzsche cuando denuncia el Dios opresor de los hombres, porque todos esos dioses no son el Dios de Jesús. Debemos agradecerles porque tales ídolos están muy arraigados en nuestras ideas, hábitos y comportamientos. Hay mucha negación del Dios de Jesús en instituciones eclesiásticas y del mundo que las sacralizamos y, como dice agudamente González Faus, el peor enemigo de Dios es con mucho la falsa imagen de Dios. Jesús no se empeñó en demostrar la existencia de Dios sino en mostrar con su vida a un Dios creíble, a un Dios vivible, liberador, cercano y deseoso de la felicidad de los seres humanos, sus hijos e hijas. En la época de Jesús, como ahora, había muchas imágenes falsas de Dios. La imagen de Dios ligada a la enseñanza de los escribas y al culto regido por los sacerdotes. La imagen de Dios vinculada al poder sagrado. La imagen del Dios de las normas de pureza y de los sacrificios del templo. La imagen de un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. La imagen de un Dios que justifica el estado de los pobres y de los enfermos. La imagen de un Dios que trae consigo el juicio y la destrucción del mundo. Jesús combatió esos ídolos, los provocó defendiendo al Dios de la vida, el que está a favor de los niños y de las mujeres, de los pobres y excluidos. Jesús presentó al Dios que quiere celebrar una comida en su reino con todos, judíos y paganos, un Dios que hace salir el sol y descender la lluvia sobre justos y pecadores, un Dios que vencerá el poder orgulloso del dinero, un Dios que proclama felices a los que están a favor de la vida. Jesús provoca a los ricos. ¿En qué sentido Jesús provoca a los ricos? Si tomamos literalmente las frases de los evangelios pareciera que Jesús es un enemigo irreconciliable con el dinero, con las riquezas, con los ricos. Vamos a tratar de reflexionar para ver hoy lo que quiso decir entonces Jesús cuando habló sobre el dinero y las riquezas. Luis, a mí siempre me impresionó esa frase de Jesús: nadie puede servir a dos señores, refiriéndose a Dios y el dinero. ¿Qué alcance tienen esas palabras evangélicas? Efectivamente, esa frase está en Mateo 6,24. A primera vista parece que Jesús expresa que quien sirve al dinero no puede servir a Dios y lo hace como un rechazo tajante al dinero.
Lo cual produce la lógica impresión de que Dios y el dinero son incompatibles. ¿Es esto realmente así? Dios y el dinero son irreconciliables. Si eso es así, no tendríamos que concluir que Dios está en contra del bienestar y del progreso, puesto que si queremos bienestar y progreso, eso solo se puede alcanzar mediante el dinero. Es posible estar cerca de Dios teniendo al mismo tiempo un buen nivel de vida. ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó no se puede servir a Dios y el dinero? Vemos que en el mismo Evangelio hay unos párrafos anteriores, Mateo 6, 19, que nos pueden ayudar a desentrañar esta dualidad. Allí Jesús dice, no acumulen riquezas en la tierra donde las polillas las echan a perder y donde los ladrones abren boquetes y las roban. Parece de lo más razonable pensar que Jesús se refiere aquí a riquezas improductivas, es decir, dinero o bienes que se acumulan y se retienen de manera que no se utilizan para nada ni para nadie, sería lo del avaro. Es el dinero como tesoro en el que se centra y queda atrapado el corazón, como dice el mismo Jesús cuando afirma porque donde está tu tesoro allí está también tu corazón, Mateo 6, 21. Jesús habla entonces de la idolatría del dinero, de un culto falso y de una adoración que esclaviza. Pedro, en ese caso está hablando del dinero como algo absoluto y no como algo relativo que me lleva a relacionarme con los demás. ¿Correcto, Pedro? El dinero se convierte así en un impedimento a mi convivencia y no solo me perjudica a mí sino también a quienes me rodean. El hecho de ganar dinero honestamente, por sí solo y por sí mismo, no se considera como algo que ofende a Dios sino el hecho de cómo se lo obtiene y cómo se lo utiliza. Jesús no desconoce la realidad humana, es bien humano. Es evidente que, para muchas personas, el dinero merece más interés, más consideración que Dios mismo. Es igualmente cierto que lo normal en esta vida es que la gran mayoría de las personas le dedica más tiempo, más esfuerzo, más preocupaciones, más entrega y más entusiasmo a la causa del dinero que a la causa de Dios. Seamos sinceros, el hecho es así. El dinero, en la práctica diaria de la vida, es más importante que Dios. El dinero le está ganando la batalla a Dios. Y esto Jesús no lo desconoce. ¿Por dónde van entonces sus enseñanzas? Nos pone una alerta, a una persona le puede interesar el dinero por egoísmo, por avaricia, lo cual puede llevarla a convertirla en una esclava del dinero y de esa manera deshumanizarse hasta perder los afectos de sus familiares y de sus amigos. Pierde el sentido de esta vida. Por el contrario, a otra persona le puede interesar sí el dinero pero para brindar bienestar a quienes lo rodean, ser generoso y altruista colaborando en la felicidad de otras personas. Ya su corazón no está puesto en el dinero sino en la dicha de los demás porque eso lo hace feliz también a él. De esta manera el dinero no es ni puede ser enemigo de Dios porque es el primero que quiere que la gente tenga puestos de trabajo y que en cada casa y en cada familia haya dinero para llegar a fin de mes sin apuros ni necesidades que causan sufrimiento. Alejandro, entonces ¿dónde está el problema del dinero? En saber dónde tiene cada cual su tesoro, dónde tiene cada uno su corazón. Y esta es la originalidad de Jesús que tanto nos choca en el sermón de las bienaventuranzas. Allí nos invita a tener nuestro corazón, nuestro tesoro en la felicidad de todos y en aliviar el sufrimiento de los demás que puede padecer injusticias, hambre, persecución por la justicia. Quien así actúa cree en el Dios de Jesús porque el otro es inseparable del otro, lo humano es inseparable de lo divino, el ser humano es inseparable de Dios. Así se entienden las parábolas de Jesús, la del rico que banqueteaba todos los días, Lucas 16, 19, y se desentendía del pobre Lázaro que estaba a las puertas de su palacio y no tenía que comer, la del rico necio, Lucas 12, 13 a 21, que acumulaba riquezas para darse a la buena vida y no se daba cuenta que éstas no le sirven ni para comprar un día más para su vida, insensato. El dinero no le puede dar esa seguridad, esa felicidad. Soledad, volvamos al Evangelio. Es verdad entonces que Jesús dijo: ay de ustedes. Los ricos porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes. Los que ahora están saciados porque van a pasar hambre. Es cierto que Jesús dijo estas palabras, pero no es menos cierto que el mismo Jesús, que amenazó a los ricos, tuvo amigos entre gente de dinero y se dejó invitar a banquetes, por ejemplo, que organizaban los publicanos, Marcos 2, 15, Lucas 15, 1, que eran gente que no pasaba hambre precisamente y que además tenían dinero de origen oscura y bastante dudoso. Tal es el caso cuando él mismo se invita a la casa de Zaqueo, Lucas 19, 1, odiado jefe recaudador de impuestos para los romanos. ¿Y qué logró Jesús?
Nada más y nada menos que la conversión de Zaqueo. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Y Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En otras 2 ocasiones asistió a banquetes en los que, según las costumbres orientales, Jesús fue perfumado con ricos y caros perfumes por mujeres que daba que hablar, Lucas 7, 37 y Juan 12, 3. Además sabemos también que Jesús solía ir acompañado de mujeres, probablemente viudas ricas, que le ayudaban a él y a su grupo con bienes, Lucas 8, 2, sin importarle que podía ser escandaloso en esa época. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Jesús aceptaba o rechazaba a los ricos? Jesús rechaza a los avaros, a los egoístas, a los que acumulan riquezas y se desentienden de los demás. Jesús acepta a los que comparten, colaboran con la felicidad de los demás. Emplean sus riquezas en hacer felices a los que lo rodean y ayudan a evitar sufrimientos. Lo que a Jesús le interesa es si una persona, tenga lo que tuviera, está dispuesta a compartir lo que tiene haciendo dichosos a otras personas necesitadas. Jesús provoca a los poderosos. Carlos, se me ocurre preguntarte, en tu visión de la persona de Jesús, ¿qué es más peligrosa y de mayores consecuencias para la humanidad, la ambición del dinero que acabamos de ver o la ambición de poder en la cual ahora nos vamos a sumergir? Leyendo atentamente los evangelios descubrimos que Jesús de Nazaret reunió un grupo de discípulos, hombres y mujeres. Allí notamos que nunca les echó en cara a aquellos hombres y mujeres ambición económica de ningún tipo. Ni les reprendió por asuntos de dinero. En el grupo había bolsa común, Juan 13, 29, según parece mal administrada, Juan 12, 6. El tema económico no parece que constituyera problema alguno. Sin embargo, cuando aparece el tema del poder, la prioridad sobre los demás, en tales circunstancias Jesús es tajante y hasta intransigente. Jesús corta por lo sano y no tiene pelos en la lengua, llamando a las cosas por su nombre y llegando hasta actitudes agraviantes. En las enseñanzas de Jesús está claramente que él vio, en la tentación del poder, el peligro más grave que amenaza a los seres humanos. Lo que más daños nos hacen a todos, lo que más nos deshumaniza, lo que más nos divide y lo que hace prácticamente imposible la convivencia en paz. ¿No es acaso esto lo que más sufrimos en nuestra sociedad? Jesús no toleró, de ninguna manera, las pequeñas o grandes ambiciones de poder que pudieran manifestarse entre sus discípulos. Jesús vio que tenía que cortar de raíz esos brotes insignificantes de rivalidad y pretensiones de poder de unos sobre otros. Marcos 10, 35 y Mateo 20, 20. Jesús se opuso totalmente a la tentación del más fuerte, a la ambición de poder por las consecuencias inevitables de humillación y muerte que se siguen de ello. Hasta el día de hoy vemos cuánta razón tiene Jesús, cómo la humanidad se ha desangrado y desangra por esos salvadores imperialistas que han ido imponiendo su voluntad a costa de horrores inenarrables. Los evangelios establecen un principio muy claro y muy firme, el que pretende ser el más grande que los demás y, por tanto, estar por encima de los otros, tener más poder que los otros y someterlos a su propia voluntad. Ese no puede entrar en el reino de Dios. Este principio fue repetido insistentemente por Jesús en distintos momentos, en ocasiones muy diversas. Era una convicción muy firme que tenía Jesús y a la cual le dio máxima importancia. Basta citar Marcos 9, 34. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Los textos son abundantes, Marcos 10, 37, Mateos 18, 1, Lucas 9, 46. Juana, ¿cómo fue la relación de Jesús con sus apóstoles y discípulos? ¿Qué clase de autoridad ejerció sobre ellos? ¿Qué tipo de obediencia les pedía en su trato cotidiano? Entramos en uno de los aspectos esenciales de la enseñanza de Jesús que tanto nos cuesta comprender. Jesús no se relacionó con sus apóstoles ni con sus discípulos desde la superioridad, sino desde la ejemplaridad. ¿Qué significa esta afirmación? Jesús no se situó ante ellos ni ante la gente como el superior, como el que manda y que exige obediencia a sus súbditos, sino como el amigo ejemplar que solicita, si quiere ser, seguimiento a sus fieles amigos. Juan 15, 15. En efecto, el verbo obedecer aparece en los evangelios solamente 3 veces, cuando dice que el viento y el mar le obedecen, cuando dice que un árbol silvestre, una morera, le obedecerá, LC 17, 6, y cuando la gente se asombra al ver que da órdenes a los espíritus inmundos y le obedecen, Marcos 1, 27. Es decir,
en los evangelios la obediencia se aplica solamente a los elementos inanimados, el mar, el viento, a las plantas, la morera, y a los demonios. Jamás se relaciona Jesús con las personas mediante el sometimiento o la sumisión, que es la respuesta obediente a un mandato. Esto quiere decir que Jesús no le pide a nadie que renuncie a su libertad. Y, menos aún, que ponga esa libertad en manos de nadie, sea cual fuere la autoridad que posee, política, religiosa, económica, social, familiar. Jesús nunca quiso relacionarse con las personas desde el poder y la superioridad, sino desde la ejemplaridad, desde la amistad. Creo que el argumento más serio, más fuerte y más elocuente para afirmar y aclarar este concepto está en el relato del lavatorio de los pies, Juan 13, 1. Se trata de un relato al que el Evangelio de Juan le concede una importancia muy grande, como queda patente desde la solemne introducción que el mismo evangelista le pone a este hecho singular, Juan 13, 1-3. Y el hecho de que pone el lavatorio de los pies en lugar de lo que hoy llamamos la institución de la Eucaristía, que lo trae en San Pablo en 1 Sioar 11, 23, y los tres evangelios sinópticos, Marcos 14, 22, Lucas 22, 14 y Mateos 26, 26, que Juan no lo trae. Juan comienza diciendo solemnemente que es la hora en que Jesús va a pasar de este mundo al Padre, Juan 13, 1, y a renglón seguido sorprende con la vulgaridad de lavar los pies, se levantó de la mesa, se quitó el manto y, tomando una toalla, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies a los discípulos, Juan 13, 4-5. El evangelista cuenta así el hecho para que quede claro que allí ocurrió algo que no es fácil de entender, pero que transmite una enseñanza trascendente. Y el primero que no lo entendió fue Pedro, que se oponía a que el maestro hiciera una cosa tan vulgar como era lavarle los pies. Juan 13, 6, una tarea que, en aquella cultura, era propia de esclavos o sirvientes. Y Jesús: si no dejas que te lave no tienes nada que ver conmigo, Juan 13, 8. O sea, Jesús estaba manifestando que en ese gesto había en juego algo tan serio que si el mismísimo Pedro no lo aceptaba, desde ese instante quedaba rota toda relación con él, entre Jesús y sus discípulos. Jesús le da a entender que no se trata de un simple hecho de humildad ni de él ni de Pedro. Por eso Jesús dice: ustedes me llaman maestro y señor. Tienen razón, porque lo soy, Juan 13, 13, y sigue: les he dado un ejemplo para que, igual que lo que yo he hecho con ustedes, hagan también ustedes. Juan 13, 14. ¿Qué afirma Jesús con estas palabras que suenan a una clara enseñanza? Jesús les dice: yo no me relaciono con ustedes desde el poder, sino desde la ejemplaridad que atrae, que convence. Ustedes deben obrar así. Esto es lo que Pedro no entiende, no le cabe en su cabeza. Jesús no se impone desde un presunto poder recibido de Dios para mandar, para obligar a que obedezcan, sino que su misión es ir por el mundo relacionándose con la gente como amigo que propone una actitud y se expone a que no obren de la misma manera. Jesús no quiere adoración, no quiere obediencia, no quiere sumisión, sino que quiere amor, quiere amistad, quiere seguimiento de su ejemplaridad. Llevamos 20 siglos de cristianismo y que poco se ha entendido esto. Ha quedado solo como un gesto de una ceremonia de un día del año. Jesús aquí nos dice también que no quiere que asuman el poder como un mero servicio. Eso es lo que dicen los hombres de la política y de la religión, alguna vez. Todos los que, de una forma o de otra, practican en determinadas circunstancias, elecciones, el beso a los niños o a las abuelas, pero a la hora de la verdad lo que suelen hacer es imponer a los demás su voluntad, sus puntos de vista. Son los que maquillan, de vez en cuando, sus ambiciones de poder con la edificante etiqueta del servicio. Jesús insiste que se trata de una relación de amistad, de seguimiento de sus gestos. El verbo seguir se utiliza 67 veces en los evangelios para expresar la relación entre Jesús y los que creen en él. Jesús invita al seguimiento, a vivir los valores ejemplares que encontramos en sus enseñanzas evangélicas. Jesús no quiere sumisión incondicional a normas y doctrinas dictadas, por ejemplo, desde el derecho canónico, sino desde su ejemplaridad evangélica. Hay quienes le dan más importancia a esas normas que a un criterio evangélico. Estos son deformaciones religiosas que suplantan al Evangelio, a las enseñanzas y gestos de Jesús. Por ejemplo, le negó el pan a Judas en la última cena. Rechazó a la samaritana que iba por su sexto marido y a la adúltera la condenó. Puso condiciones para perdonar. En los evangelios nunca se menciona a Jesús como si fuera el Todopoderoso.
En los llamados milagros de los evangelios nunca se menciona el poder. Jesús atribuye las curaciones a la fe de los propios enfermos a los que solía decirles, tu fe te ha curado, Marcos 5, 34, Mateos 9, 18. Fernando, esta enseñanza tan clara, esta actitud de Jesús la ves reflejada en quienes gobiernan nuestra Iglesia, llámense sacerdotes, obispos o papa. A través de la historia eclesiástica no se ha mezclado bastante esta manera de ejercer el poder diferente a lo que propone Jesús. Imposible responderte, querido Luis, en forma genérica. Hay de todo en la viña del Señor. No está en mi ánimo ofender, ni escandalizar y menos en convertirme en juzgador de tantas personalidades santas y heroicas que han dado su vida por ser fieles a las enseñanzas de Jesús. Lo que sí podemos afirmar con toda seguridad que el Evangelio prohíbe severamente que en la Iglesia se instaure, se mantenga y se justifique cualquier forma de ejercer el poder que se parezca a lo que en los tiempos de Jesús eran las monarquías absolutas, Marcos 10, 42, Mateos 20, 25. En una monarquía absoluta lo que se impone es la voluntad y el poder del soberano, llámese como se llame y no los derechos de los ciudadanos. En una monarquía absoluta nadie tiene garantizados sus derechos. Y, menos aún, se puede hablar de derechos humanos. Jesús prohibió estrictamente esta forma de ejercer el poder. Por eso Jesús le dice a sus apóstoles que ellos se tenían que comportar exactamente al revés de cómo se comportan los hombres de la política, Marcos 10, 45. A veces el poder sagrado como poder dado por Dios se ha tornado muy peligroso y de consecuencias que han llegado hasta la intimidad de las conciencias. En los evangelios la autoridad de Jesús nunca se entiende como acción de dominio o de imposición que violenta a aquellos sobre los que se ejerce autoridad. La autoridad de Jesús es autoridad para perdonar, Mateos 9, 6 y Lucas 5, 24. Es autoridad para sanar, Lucas 4, 36. Es autoridad para enseñar, Marcos 1, 22 y Lucas 4, 32. Los dirigentes religiosos judíos tenían poder para aplicar leyes y dominar a la gente, pero no tenían autoridad que seducía, atraía y entusiasmaba a la gente. Lo cual es clave para responder a tu interrogante, Luis. Sin olvidar nunca que la autoridad evangélica está necesariamente vinculada a la ejemplaridad de la propia vida. Es probable que, a través de los siglos, se hayan dado situaciones en que se ha mezclado esa autoridad judaica, esa autoridad imperialista y esas monarquías absolutas con las enseñanzas de Jesús. Saber discernir es importante. Bettina, entonces, en la Iglesia no tiene que existir una autoridad que coordine y organiza el gobierno de la institución. Es una ley sociológica que toda institución necesita organizarse y tener sus dirigentes y coordinadores del gobierno. Esto ha salvado a la Iglesia y debemos reconocer su gran mérito. Lo que pasa es que la autoridad de la Iglesia no puede ser ni otra autoridad ni más autoridad que la autoridad que Jesús, con su vida y ejemplo, dejó claramente explicitada en los Evangelios. Jesús nunca fue visto como sumo sacerdote o como doctor de la ley, es decir, como hombre del poder religioso, cultural o doctrinal, sino que siempre fue tenido como profeta, Mateos 16, 14, el hombre que denunciaba las injusticias y anunciaba con su vida el camino a seguir para una humanidad más justa y una sociedad más igualitaria. El reino de Dios. En la Iglesia no puede haber ni una autoridad para hacer lo contrario de lo que hizo y dijo Jesús. Todo lo que es poder en la Iglesia se tiene que entender y practicar a la luz de la autoridad evangélica. Jesús provoca al magisterio eclesiástico. Suena irrespetuoso y herético, pero permíteme explicarme, una vez más, que no es mi intención escandalizar, menos ofender, a quienes tienen la delicada misión de educarnos en nuestra fe. Solo quiero reflexionar desde mi fe de carbonero porque considero que ella es un sentimiento reflexivo que me exige ser sincero en mis convicciones y aproximarme lo más posible a quien considero fundamento de mi fe, Jesús de Nazaret. Emilio, menos mal que aclaraste un poco por qué nos tenías preocupados con tanta provocación. No teman. Soy un agradecido a quienes me han guiado en mi fe y me han dado la oportunidad de aprender un poquito más. Entre esas personas debo reconocer a papas, obispos, sacerdotes y a la cantidad de teólogos contemporáneos que me ayudan en esta etapa de mi vida. Y mi reflexión se relaciona con repensar. Andrés Torres Queiruga tiene una cantidad de libros que emplea esta palabra: repensar la creación, repensar la resurrección, repensar el problema del mal. Vez pasada leía en el libro de Teilhard de Chardin El fenómeno humano estas palabras que vienen al caso: el ser humano se perfecciona por medio de su capacidad de reflexión,
mas no ya por la reflexión de un individuo sobre sí mismo, sino de miles de reflexiones que se buscan y se refuerzan. Y el Papa Francisco en Bolivia dijo: el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los dirigentes, de los poderosos, de una élite. Está fundamentalmente en manos de la gente, de los pueblos. De eso se trata, repensar, ya adulto, esas enseñanzas recibidas y que aún hoy se transmiten en el Catecismo Católico, en las clases para la primera comunión, existe luego la segunda comunión, y en la predicación dominical de algunas iglesias. Los invito a que repasemos brevemente la llamada historia de la salvación, la historia sagrada esa que tenemos grabada en nuestro consciente o subconsciente y la que se sigue enseñando hoy para ver si coincidimos en su vigencia. 1. El Dios creador que llama al universo y a la vida humana por amor. Génesis capítulos 1 y 2. Sitúa a la primera pareja humana, Adán y Eva, en un paraíso y dicen que los dota de dones preternatural e inmortalidad. Al poco tiempo nuestros primeros padres cometen un pecado, un solo pecado inexplicable, Génesis 3, porque Dios plantó ese árbol de apetitosos frutos que no debían comer. Algún padre haría eso en su casa. Y por ese pecado fueron desterrados del paraíso que poco les duró, fueron castigados haciendo más culpable a la mujer como la causante de todos los males, injusta acusación que dura hoy en la humanidad. Si analizamos la imagen de Dios queda muy deteriorada. 2. El Dios ofendido convertido en el Dios del destierro y del castigo. Qué poco duró la bondad y el amor del Dios creador. Nuestros padres son condenados al dolor del trabajo, al dolor del parto y a la muerte. Y el castigo se agrava porque no solo fue para ellos sino para todos sus descendientes. ¿Y qué culpa tenemos hoy nosotros de lo que hicieron nuestros primeros ancestros hace miles de años? Ley de herencia. No se trata de un Dios injusto. 3. El Dios arrepentido más tarde, no contento con el destierro y el castigo, aquel buen Dios creador se arrepiente de haber creado a la mayoría de los seres humanos y aniquila por ahogamiento a toda la humanidad, menos a Noé y su familia. Génesis 6-7-8 y 9. Al día de hoy aún no sé por qué tomó tal decisión ese Dios creador. 4. El Dios desconfiado aparece más tarde y manda al padre Abraham matar al hijo único para probar la fidelidad de ese hombre que, al parecer era una buena persona que adoraba al Dios único. Gen 12-21-22. ¿No les parece que ese Dios es horrible y que su voluntad caprichosa nos da miedo? Será por eso que rezamos por obligación con temor: hágase tu voluntad, pero interiormente queremos que no nos mire, que no nos elija a nosotros y pase de largo. 5. El Dios discriminador que libera a los buenos descendientes de Abraham de la esclavitud egipcia. Éxodo capítulo 1-15. Para ello elige a Moisés conductor de esa venganza al faraón, degüella a los primogénitos y castiga al pueblo egipcio enviándole 7 espantosas plagas. Luego termina ahogando en el Mar Rojo a todo el ejército egipcio. 6. El Dios del desierto es el mismo que liberó a los israelitas con brazo poderoso de la esclavitud egipcia, pero les hizo tragar arena durante 40 largos años. Éxodo capítulo 16-29. Y mientras vagaban por esas tierras desérticas manda a matar a algunos miles, por causas diversas, a través de su jefe Moisés. Menos mal que se compadece de ellos con la promesa de una tierra que mana leche y miel. 7. El Dios conquistador, guerrero. Una vez que el pueblo elegido Seil del desierto empieza a encontrarse con pueblos que adoran otros dioses y empieza a aniquilarlos para conquistar sus tierras. La orden que reciben de lo alto es la de exterminar a hombres, mujeres, niños, animales y hasta plantas de los pueblos conquistados. Éxodo 31-35. En ese periodo abundarán las órdenes divinas de matar, vengar, masacrar, traicionar, sembrar el hambre, todo un Dios exterminador. 8. El Dios de la ira y el Dios castigador u otras denominaciones parecidas acompañarán a los israelitas en todos sus triunfos y derrotas. Es comprensible que en estas situaciones que van viviendo los israelitas se obsesionaran con el perdón de los pecados y la necesidad de la reparadora expiación para evitar las peligrosas reacciones de ese Dios airado y castigador. En ese periodo aparecen también momentos del Dios de la bondad, de la ternura y del amor por medio de algunos profetas. 9. El Dios desconcertante seguirán escenas donde ese pueblo elegido se moverá en la necesidad de un Salvador, un Mesías, que los rescate y que los salve. Y esto se acentuará en el momento cuando aparece el Nuevo Testamento con la persona de Jesús de Nazaret. Pero la obsesión judía por la expiación seguirá presente y será transmitida por los judeocristianos como explicación a la muerte de Jesús. De allí que interpreten que ese Jesús, el Hijo de Dios encarnado, con su crucifixión y muerte paga al Dios creador, su Padre,
el precio de nuestros pecados. La obsesión judía por los pecados resurge nuevamente, principalmente con Pablo, para seguir explicando la reparación sacrificial. De esta manera, con esta sangrienta expiación, Jesús salda todas las ofensas hechas a Dios Padre por los seres humanos de todos los tiempos. Pero seguiremos naciendo con el estigma del destierra de nuestros primeros padres, eso que luego llamarán pecado original, que necesitará un determinado rito y fórmula para ser perdonado. ¿No es esto contradictorio? No es que Jesús ya pagó con su muerte y quedamos redimidos y salvados para siempre. Misteriosamente aparece esta doctrina diciendo que todos los niños nacen con esta hipoteca a pesar del infinito pago hecho por Jesús. Y si no hay tal rito, bautismo, los niños van al limbo. Últimamente dicen que este sitio no existe, y los adultos al infierno, tampoco existe. María Elena, de aquí viene esa enseñanza que nos dice que nuestros pecados ofenden a Dios. A mí me cuesta aceptarla y suelo tener discusiones al respecto. ¿Nos puedes aclarar tu posición al respecto? Se trata de una herencia del judaísmo que acentuaba el peso del pecado como una ofensa a Dios. Es hora de ir saliendo de esa cadena de plomo y descubrir que el pecado no es ni puede ser una ofensa a Dios. Sencillamente porque no le podemos alcanzar ni herir de ningún modo. Además, para que haya ofensa debe haber un ofendido. Y nuestro Dios, el Dios de Jesús, el Abba evangélico, no podría ofenderse jamás porque su esencia es amar y perdonar. Basta reflexionar con la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, 11 y allí descubriremos cuál fue el sentimiento de ese padre que todos los atardeceres oteaba el horizonte anhelando el regreso del hijo, y luego cómo actúa, lo cual nos desconcierta totalmente. Y si no podemos alcanzarle ni hacer que se ofenda, entonces es totalmente ridículo pensar que su venganza será terrible, que nos responderá con castigos eternos, como creían nuestros antepasados y tal vez muchos mortales de hoy. Esa es una imagen antropológica de un inexistente Dios castigador. El Dios verdadero, el revelado por Jesús en los Evangelios y que vive en nuestros corazones, no puede ser más que amor, gratuito e infinito. Todos nuestros pecados, que los tenemos sí, no son más que quebrantos de nuestra humanidad imperfecta con los que nos causamos daño o hacemos daños a los demás. Y que esos daños, pecados, provienen de no utilizar y desarrollar las capacidades humanas que se nos han dado para ser felices y hacer felices a los demás. ¿No sería esto mejor cuando educamos a nuestros hijos, ayudarles a descubrir sus capacidades de hacer el bien y no culpabilizarlos con tanto pecado donde no lo hay? El Dios castigador y vengativo no es el revelado por Jesús. Las consecuencias de nuestros actos son cosa nuestra porque el privilegio de la libertad individual nos hace responsables de ellos. El Dios luz solo puede iluminar como solo el Dios amor solo puede dar amor. Por eso el infierno no puede ser una creación divina como algunos creen y predican todavía. El infierno es la negación del bien. Dios no castiga. Dios nos llama porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve. Juan 3, 17. ¿Cómo compaginar en la mente de los niños y también en la de los adultos esta revelación de Jesús de Nazaret, parábola del hijo pródigo Lucas 15, 11, con esos otros dioses del Antiguo Testamento? Elizabeth, ¿cómo compaginar ese Dios que perdona 70 veces 7, que busca apasionadamente a la oveja perdida, Lucas 15, con el Dios creador que por un pecado de los primeros padres condena a toda una humanidad? Y yo te agregaría, ¿cómo compaginar a esos dioses castigadores de los temores judíos con el Dios de los amores de los cristianos? Basta ya de ese atormentador Dios cobrador que por amor a los seres humanos hizo pagar a su Hijo de forma cruel, inhumana e injusta el precio de todos nuestros pecados. Esta historia sagrada, esta historia de la salvación contenida en la Biblia como palabra de Dios y que hemos interiorizado todos los católicos durante años merece una explicación coherente. Basta de amenazas que si no crees esto, si no cumples te vas al infierno. Es necesario que el catecismo católico, que las enseñanzas de la primera comunión, que los sermones dominicales sepan inculcar que Dios no es una amenaza para nadie. Es necesario superar el peligro que significa creer en ese Dios de las 1000 caras caprichoso, ofendido, vengativo y justiciero del Antiguo Testamento. Considero que muchas personas huyen con cierta coherencia de ese Dios y se refugian en el agnosticismo, en el ateísmo o en la indiferencia. Será por eso que nuestros jóvenes abandonan las iglesias y probablemente la fe. Será por eso que los ateos dicen, Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de esta vida. Será cierto esa encuesta que dice, cada 1.000 bautizados,
300 toman la primera comunión y 100 acuden a misa los domingos. Estamos en el siglo XXI y me parece importantísimo archivar esas historietas del pueblo elegido, elegido por quién, y actualizar esa historia de la salvación que comenzó con ese niño frágil y humilde, que vivió en silencio durante 28 años y que al ser bautizado en las orillas del río Jordán descubrió, experimentó y tomó conciencia de que era un hijo amado por Dios. A partir de ese instante le llamará Abba igual a Padre querido. Allí sintió íntimamente que Dios es amor, que solo quiere la felicidad de todos los seres humanos y que es luz para iluminar tanta oscuridad del pasado. Juan 1, 3-11. Yo creo que esos dioses son ídolos del pasado y que es hora de desterrarlos evitando el temor en algunos y la lejanía en otros. Urge presentar al Dios de Jesús que nos busca, que nos ama, que quiere nuestra felicidad, que nos acepta imperfectos y pecadores y que nos tiene perdonados desde toda la eternidad. ¿No es acaso lo que el Papa Francisco vive predicando y transmitiendo? Volver al Evangelio, a la buena noticia de Jesús nos ayudará mucho a encontrar a ese Dios Padre, a ese Dios Amor a pesar de las profundas heridas de nuestra educación pasada. Esto ayudará también a que ese magisterio eclesiástico recupere credibilidad. Es cierto que a Dios nadie le ha visto jamás, Juan 1, 18, pero también es cierto que hubo un hombre en la historia de la humanidad que en la Galilea del siglo I nos reveló el rostro humano de Dios. Y los seguidores de Jesús de Nazaret, los que nos decimos cristianos, estamos seguros que el Dios Padre, el Dios Amor es el único y verdadero Dios y que es de todos sin distinción ni discriminación alguna. Es hora de dejar de mezclar el Dios de los temores, el Dios exclusivista con el Dios de los amores, el Dios de todos. A vino nuevo, odres nuevos, Marcos 2, 22, Mateo 9, 14-17, Lucas 5, 33-39. La época de la ley y de los profetas, Antiguo Testamento, se cerró con Juan, el Bautista. Desde entonces se está proclamando el reinado de Dios, Lucas 16,16, del Dios de Jesús. Basta ya de mostrar hoy a nuestros niños y al pueblo de Dios un Dios monstruo extraído del Antiguo Testamento, aunque sea con simpáticos dibujos de anciano barbado o con fines pedagógicos poco creíbles y desconcertantes. Es un grave escándalo que merece una rueda de molino que los arroje al fondo de los mares. Imposible comprender la salvación si no partimos de que el Salvador, Jesús de Nazaret, fue un reformador, perfeccionador que se rebeló pacíficamente contra la ausencia de misericordia y la corrupción de la religión, único poder entonces en el pueblo judío. Solo nuestra pequeñez, la tradición judía de la expiación necesitada de sacrificios y las disparatadas interpretaciones míticas, aun de buena fe, pudieron imputar a Dios semejante crimen y doctrinas. Debemos pregonarlo al pueblo creyente arrepintiéndonos de los ignorantes disparates del pasado, Fray Marcos. Necesitamos más evangelio, más la persona de Jesús, más enseñanzas cristianas, más ejemplos de vida evangélica y menos cuentos del pasado. Necesitamos que aparezca la figura de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, para sentirnos acompañados por ese Jesús viviente que peregrina con nosotros hacia la casa del Padre para banquetear con la familia de Dios. A esto está provocando Jesús con su evangelio al magisterio de la Iglesia y a nosotros los creyentes cristianos para que amanezca en el mundo esa sociedad alternativa que el Nazareno llamaba reinado de Dios. La utopía está en marcha. Nos sumamos a ese peregrinaje. Jesús nos provoca a ser amigos. En el Evangelio de Juan, 15, no encontramos con esta frase que dirige a sus discípulos: a ustedes los llamo amigos porque todo lo que oí de mi Padre se los he comunicado. Esas palabras que Jesús pronunció lamentablemente suelen estar olvidadas en ese afán de presentarlo más como la segunda persona de la Santísima Trinidad en lugar de aquel Nazareno que reunió un grupo de hombres y mujeres a los que les fue comunicando su misión. Sin embargo, creo que allí está la clave más iluminadora para entender y vivir la relación con el Dios revelado en y por Jesús de Nazaret. Tomando coraje podemos decir que la amistad con Jesús es, de alguna manera, el núcleo de la vida cristiana y la fuente de toda espiritualidad. Sabiendo que la amistad es reciprocidad en el afecto, en el cariño, la única dificultad que podemos encontrar es que estemos fallando de nuestra parte, o que no la hayamos sintonizado correctamente. Los invito a que analicemos este aspecto de la personalidad de Jesús con la intención de despertar en nosotros ese sentimiento tan valioso de la amistad. Carolina, me gusta que analicemos cómo Jesús fue manifestando esa amistad y cómo nos podemos enganchar hoy nosotros. Normalmente la relación que nos han enseñado es más de adoración que de amistad. Yo creo que toda la actuación de Jesús está marcada por el signo de la amistad,
se mostró como amigo de su Dios Padre y como amigo de todas las personas que se cruzaron en su camino. Fue tendiendo su mano. La amistad es una forma de amor que se caracteriza, sobre todo, por la atención afectuosa al amigo, por el deseo de promover el bien en esa persona. Y, Jesús nos pone bajo su amistad. En Jesús encontramos esos rasgos propios de ese amor de amistad. No es el interés personal lo que mueve su vida. No está oscurecida por la sed de dominio o de manipulación. Muy al contrario. Veamos algunos rasgos propios de ese amor de amistad. A. El primer gesto lo encontramos en la atención que Jesús presta a las personas que se cruzan en su camino. Su mirada al otro. Así trata Jesús al joven desconocido que se le acerca buscando orientación, y Marcos 20, 21, dice, fijando en él su mirada le amó. A la mujer pecadora que lava sus pies con perfume, Lucas 7, 40 a 50, tus pecados te son perdonados, demostró amor. A los que cura tu fe te ha sanado. A la adúltera mujer nadie te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar, Juan 8. B. Encontramos también en Jesús el afecto, incluso emocionado hacia las personas revelando un profundo sentimiento de amor-amistad. Así reacciona ante unos ciegos que le piden curación, Jesús se conmovió, tocó sus ojos y al momento recobraron la vista, Mateos 20, 34. Es conocida la escena de Betania. Al acercarse a María y a Marta desconsoladas por la muerte de su hermano Lázaro, Jesús, viéndolas llorar se conmovió profundamente y se echó a llorar. Los judíos comentaban, mirad cuánto lo quería, Juan 11, 33. C. Amistad significa también benevolencia, es decir, un afecto que quiere el bien de las personas. Al desembarcar vio una gran multitud, se conmovió porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles, Marcos 6, 33. D. La amistad se convierte en compasión cuando las personas sufren o se encuentran mal. El amigo se acerca al sufrimiento del otro, se identifica con su dolor, sufre, acompaña y reacciona. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, Mateos 15, 32. En otra ocasión se le acercó un leproso, un excluido, y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Conmovido Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Marcos 1, 40. Al ver en Naín a una viuda llorando la muerte de su hijo único, Jesús se acerca, al verla se conmovió y le dijo no llores. Se acercó, tocó el féretro y dijo, joven, yo te lo mando, levántate, Lucas 7, 13. La amistad es también generosidad, entrega, donación al otro. El amigo sabe dar gratuitamente, regalar su tiempo, su compañía. Los evangelios describen a Jesús desviviéndose por los demás, entregando lo mejor de sí mismo, hasta dar su vida. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, Marcos 10, 45. Habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo, hasta dar su vida, Juan 13, 1. F. La amistad de Jesús no discrimina y ofrece su amistad a todos, especialmente a aquellos que son excluidos de la convivencia social y de la vida religiosa, los pecadores. Jesús se acerca a ellos, se sienta a su mesa, se invita a su casa. Por eso lo llaman amigo de pecadores y de publicanos, Mt 11, 19. Con sus apóstoles, con sus discípulos y discípulas Jesús se reúne en una comunidad de afectos. Y esta comunidad nace de un sígueme y a quienes llama les dice, Lucas 12, 4, yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y este seguimiento nació, creció, se desarrolló, sufrió una gran desilusión, tuvo negaciones y traiciones, pero se recompuso. De una manera increíble Jesús les fue revelando sus secretos más íntimos, en un clima de comunicación amistosa, lo cual serviría para que ellos le siguieran hasta dar su vida por ese Jesús amigo, viviente. Tal fue su relación que Jesús llega a decirles: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, Mateos 10, 40. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha, Lucas 10, 16. 2. Jesús nos pone bajo el signo de amistad con Dios. Este Jesús, profeta amigo, sembrador de amistad, creado de una comunidad amistosa con sus discípulos y discípulas, es la encarnación del amor y cariño de Dios hacia nosotros.
En Jesús la relación entre Dios y los seres humanos queda definida y configurada por el amor. Ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones, nos dice Pablo en la carta a los Romanos 5, 5. Esta es la realidad más profunda de nuestro ser, nacemos 0s, existimos y vivimos envueltos en el amor de Dios, 1 Juan 4, 8. Jesús es el rostro visible de un Dios invisible. Es importante captar bien lo que esto significa, pues puede transformar totalmente nuestra relación con Dios, de una manera decisiva. De Dios solo brota amor, amistad absolutamente gratuita, es decir, Dios nos ama y quiere solo nuestro bien, nuestra dicha. No se trata de una relación comercial ni busca contrapartida. No nos ama para obtener reconocimiento, adoración ni alabanza. La gloria de Dios consiste en que el ser humano viva y alcance su plenitud humana en la felicidad eterna. Pedro, todos los cristianos entienden la religión de esta manera. Esa educación que decía que nosotros hemos nacido para servir a Dios, ¿qué significado tiene en esta perspectiva? Dios necesita que le sirvamos. Es cierto que hemos sido educados en la religión a partir de dos mundos de intereses. Por una parte, los intereses de Dios. Nos dicen que a Dios le interesa su gloria, es decir, que las personas crean en Él, que lo alaben y que cumplan su voluntad. De lo contrario aparece el Dios que acusa y que juzga. El Dios de Israel, el Dios de Juan Bautista. Y aquí aparecen los defensores religiosos de Dios, de ese Dios que impone mandamientos, que exige sacrificios, como Señor y amo de la humanidad. Si le obedecen los premia, en caso contrario, los castiga. Es el Dios que concede favores a algunos. Por otra parte están los intereses de los humanos, lo que a nosotros nos incumbe, y tratamos de ponerle a Dios de nuestra parte más por temor que por amor. Le pedimos ayuda para que las cosas nos salgan bien, le damos gracias por determinados favores, hacemos algunos sacrificios para agradarle y algunas promesas para forzarlo a que se interese en lo que le pedimos. Hasta aquí, más o menos, es lo que hemos aprendido en nuestras religiones. Pero ¿es esto lo que nos enseña Jesús? Yo creo que Jesús nos enseñó a descubrir que Dios es amor, que lo único que sabe hacer Dios es amar, crea por amor, salva por amor. No hay que forzarlo a nada, ni convencerlo de nada y, si me apuran, hasta me permito decir que no hay que pedirle nada. Lo dice Lucas 15, 11, Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Dios es generosidad total, gratuidad sin límites hacia el ser humano. Ese Dios amigo no envía ni permite ni quiere el sufrimiento para nadie. Como buen amigo, lo sufre, como sufrió en la cruz la muerte de Jesús. No está en la enfermedad, está acompañando al enfermo. No está en el accidente, está junto al accidentado. No está en el mal sino en lo que contribuye al bien. No está en la muerte, está resucitando a la vida. No está en la opresión, está respetando la libertad sin intervenir. No quiere esclavos, ni siervos, quiere hijas e hijos. No quiere temor ni miedo, solo quiere amor, confianza. Padre, en tus manos confío mi vida, Lucas 23, 46, debería ser nuestra oración, la misma de Jesús. En esa oración, está nuestra resurrección, no es fruto de nuestros méritos, no es conquista de nuestra parte, eso es fariseísmo, es confianza en Dios. 3. Nuestra religiosidad en clave de amistad. En los evangelios se nos habla siempre de conversión, cambio de mentalidad, crean en la buena nueva, Marcos 1, 15. A. Sabernos y sentirnos amados por Dios. Jesús, amigo entrañable, es nuestro camino que nos conduce al Padre, es quien nos recuerda, nos convence y nos reafirma en nuestra condición de hijos amados por Dios. Es lo que él experimenta el día de su bautismo y a partir de esa vivencia íntima, profunda, cambia su vida y se dedica a transmitir esa verdad. De allí que nos dice que cuando queramos dirigirnos a Dios le digamos: Padre nuestro igual a Abba igual a Padre querido. Jesús nos invita, nos introduce en este misterio de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Lo somos de verdad porque nos ama locamente, Lucas 15, 4. Lograr esta experiencia religiosa tiene un efecto sanador insospechado. Nuestro mundo está lleno de personas inseguras, llenas de miedos. Aquí tenemos el gran remedio para nuestras insatisfacciones y temores. Sentirnos amados es la clave de la felicidad. ¿Alguien lo duda? B. Nace en nosotros la Eucaristía, igual a acción de gracias. Si comprendemos que toda nuestra vida es un don,
un regalo de Dios que vamos recibiendo a cada instante, brotará en nosotros un sentimiento de gratitud que nos convertirá en Eucaristía, acción de gracias, permanente. En todo dad gracias a Dios, pues esto es lo que Dios, en Jesús, quiere de nosotros. 1 Tesalonicenses 5, 28, Efesios 5, 20. C. Amistad como identificación. Cuando una amistad se establece en el plano de las cuales del otro podemos hablar de simpatía, de admiración o de sentimientos semejantes. Podemos admirar la valentía de Jesús, dejarme impresionar por su libertad, sentirme seducido por su bondad y por su entrega generosa. Pero lo que Jesús nos ofrece es algo más, busca identificarse con nosotros y quiere que lo amemos por lo que Él es y significa. Es lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas, 20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y en Filipenses, 1, 21, para mí la vida es Cristo. ¿Y de dónde sacó esto Pablo? Sin lugar a dudas de esa parábola del juicio final que trae el Evangelio de Mateos en el capítulo 25, 31, en verdad les digo que, cuanto hicieron con alguno de los más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Jesús identificado con nosotros. Nos invita a que nos identifiquemos con Él. Para ello es bueno tener presente que el encuentro e identificación con Jesús amigo nace de la adhesión a un Jesús humano que comparte realmente nuestra condición humana y conoce por experiencia nuestras debilidades e imperfecciones humanas. Nada humano le es extraño. Por eso no se espanta ni se asusta de nuestras flaquezas, de nuestros errores, de nuestras negaciones, sufrió la de su amigo Pedro, ni de nuestras traiciones, padeció la de Judas, amigo, con un beso me traicionas. Los sanos no necesitan del médico. Los justos no necesitan del santo. 4. Testigos de la amistad de Jesús, de la amistad de Dios. Esta es quizás la más difícil pero también la más dichosa exigencia de esta amistad que Jesús nos ofrece. En un mundo lleno de odio, de venganza, de rencores, de desencuentros y por lo mismo tan injusto, tan poco vivible es lo que nos pide Jesús, que seamos testigos de su amistad, de la bondad de Dios. Y eso es lo único que nos propone, aménse como yo los amo. Nuestro mundo no es un mundo amistoso. Son muchas las personas que no conocen una mano amiga. Personas que no tienen sitio en el corazón de nadie. Personas que sufren soledad, aislamiento, inseguridad. Personas que nadie escucha y a quienes nadie espera. Jesús amigo de las mujeres. Sin lugar a dudas seguimos atravesando situaciones muy dolorosas en nuestras relaciones humanas donde la mujer sufre mayores humillaciones y discriminaciones en todos los campos de la sociedad. En la época de Jesús ser mujer en aquella sociedad patriarcal significaba estar destinada a vivir en un estado de inferioridad. Salvando las distancias, todavía hoy existen lugares y personas que sufren estas vejaciones. No nos rasguemos las vestiduras. También en nuestra Iglesia católica y en otras religiones la mujer sigue siendo de segunda. ¿Qué nos dice Jesús hoy ante esta realidad histórica? Lo primero que sorprende es verlo rodeado y acompañado por tantas mujeres, amigas entrañables como María, oriunda de Magdala, las hermanas de Lázaro en Betania, las que proveían de víveres a ese grupo itinerante de Jesús, Lucas 8, 1-3. De ningún otro profeta, maestro, rabino de Israel se dice algo parecido. No nos olvidemos que los evangelios fueron escritos por hombres que habitaban una sociedad machista y, sin embargo, no pudieron dejar de notar esta originalidad de Jesús. Fuera del hogar las mujeres no existían. Sin duda las mujeres vieron en Jesús una actitud totalmente diferente, como en la situación de la mujer adúltera en que expuso su vida al no cumplir con la ley de Moisés, en el coqueteo con la samaritana que iba por su sexto marido y que escandalizó a sus mismos discípulos. No hay en los evangelios ninguna expresión despectiva hacia ellas. Nunca animosidad ni precaución alguna frente a ellas como fuente de tentación y ocasión de pecado. Solo respeto en un clima de igualdad y con un trato desconocido. Así, sencillamente, Jesús desde su experiencia de Dios va significando el valor de la mujer echando abajo tradiciones milenarias que aún hoy persisten. Jesús no soporta la hipocresía social construida religiosamente. Meditar la escena de la mujer adúltera, Juan 8, 1-8, nos ayudaría muchísimo en nuestro comportamiento humano. 20 siglos han pasado y sus palabras siguen resonando, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Alguien hoy se anima? Jesús nos invita, nos provoca a todos a ser sus amigas y amigos. Jesús nos transmite a todos a realizar este designio del Dios Padre Madre, del Dios Amor.
Estamos en deuda con Jesús y con Dios. En este mundo concreto es donde Jesús nos pide poner amistad. En la vida podemos hacer muchas cosas, llevar a cabo proyectos diversos, realizar tareas más o menos importantes, pero nada más grande y digno que ser amigos, brindar amistad. Lo que llena nuestra vida no es lo que hacemos sino lo que somos, amigos. Contratapa. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Evangelio de Juan 10, 10. Ya no los llamo servidores, los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Evangelio de Juan 15, 15. Miren qué amor tan singular nos tiene el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos,